linfoma cutáneo de células T es un cáncer de la piel. Es un cáncer muy raro en el cual las células inmunes del paciente, en este caso las células T, infiltran la piel y producen usualmente un rash, a veces producen parches y en algunas veces producen tumores. Eso es, en resumen, en breve, qué es un linfoma cutáneo de células T. El síntoma más común que la mayoría de mis pacientes presentan es picazón. Esa picazón puede pasar por muchos años. Muchas veces ellos van al dermatólogo, tienen este síntoma que conocemos en la comunidad como eczema, les dan cremas para el eczema, desaparece y vuelve nuevamente, y así pueden estar 2 o 3 años, hasta que finalmente progresa y puede después de estar desarrollando parches más grandes que no responden a las cremas o a veces tumores. Y dependiendo qué tanto pica, a veces la escoriación es tan grande que hacen heridas. Y cuando las heridas pasan, ahí es cuando viene dolor. Entonces, eso es más o menos, diría, el síntoma más común. Hay síntomas más graves cuando ya infiltran los órganos. Si te infiltra el abdomen, te va a doler el abdomen. Si infiltra el cuello, vas a tener dolor en el cuello. Pero lo más general es picazón y rash. El principal diagnóstico para hacer un diagnóstico de linfoma cutáneo de células T es biopsia. Nosotros tenemos que tomar un pedazo de tejido de la piel y enviarlo al patólogo para que lo mire. Ahora, aunque suena un poco sencillo, no es tan sencillo, porque una vez que se toma el tejido hay que hacer muchas tinciones de ese tejido. Muchas de estas tinciones requieren dejarlas incubando 2 noches, 3 noches, 4 noches, a veces demora hasta 4 semanas de tener un diagnóstico. Entonces, una de las cosas que educo a mis pacientes es que tienen que tener paciencia para el diagnóstico, tienen que esperar. A veces en algunas instituciones puede tomar 1 o 2 meses para tener un diagnóstico. No solamente eso, es que ahora, a pesar de las tinciones, tenemos que ir más allá de lo que tenemos. Muchas veces hay que hacer algo que se conoce como secuenciamiento del tumor, que es mirar al nivel del DNA o del ARNA para poder entender qué mutaciones causaron el cáncer, porque alguna de esas mutaciones puede tener una terapia en la que se puede ayudar a controlar el crecimiento del tumor. Y otras cosas que a veces hacemos, que de pronto el paciente puede escuchar, se llaman estudios de clonalidad. En inglés lo conocemos como T-cell rearrangement, que es que a veces un rash se puede confundir como un eczema o como un cáncer. Entonces hay esos pasos adicionales, usualmente toman días, y por eso es que creo que lo más importante enfatizar es que el diagnóstico demora. En cuanto a las etapas, o lo que conocemos en inglés como estadiaje, las etapas de la enfermedad, como en cáncer, pasa 1, 2, 3 y 4, siendo 1 muy temprano y 4 bastante avanzado. Yo los agrupo básicamente como estadio temprano, si es que es estadio 1 y 2, o avanzados estadio 3 y 4. Y lo importante para el estadiaje es tener en consideración que hay que dividir el linfoma cutáneo de células T en compartimentos. El primer compartimento es la piel, el segundo compartimento es la sangre y el tercer compartimento son los órganos. Entonces, ¿cómo es que dividimos eso para el estadiaje o para las etapas? Primero, para el estadio temprano, vemos la piel, examinamos toda la piel, estar seguro de que lo hacemos por porcentaje, qué porcentaje de la piel está comprometido. El segundo es la sangre, hacemos algo que se conoce como citometría de flujo, que es mirar a la célula en detalle en la sangre. Y el tercero es hacer un scan de todo el cuerpo, eso se conoce como PET scan. El PET scan te mira los órganos desde los nódulos linfáticos hasta los órganos internos. Y cuando pones todos los componentes juntos, entonces podemos dar un estadiaje que, como menciono, va desde estadio muy temprano a estadio muy avanzado. Los tratamientos que están actualmente aprobados por el FDA en realidad no son muchos, pero lo hacemos en base a cómo queremos atacar a la célula. Si es estadio muy temprano, usualmente cremas tópicas son muy útiles, aplicar cremas como esteroides. Hay otras cremas que se conocen como retinoides, que es lo que utilizamos, por ejemplo, para el acné. En algunos casos eso ayuda a controlar mucho el crecimiento. Y después el segundo grupo, que es para los que tienen el cáncer más avanzado de la piel,
en este caso el linfoma cutáneo de la piel, usamos lo que se conoce como terapia sistémica. O sea, que es una terapia sistémica, usualmente es una terapia oral que va a todo el cuerpo o una terapia endovenosa. Dentro de esas terapias orales también hay retinoides que son derivados de la vitamina A, pero también hay agentes target, lo que se conoce como agentes que van a la célula diana, en este caso al cáncer. Entre ellos tenemos brentuximab vedotin, que lo que hace es atacar a un receptor específico del cáncer llamado CD30, pero hay otros como belinostat, romidepsina, praletrexate y otras opciones más que podemos usar para atacar el cáncer sistémicamente cuando ya está avanzado. Hay muchas opciones que nos dan esperanza que pueden funcionar. Una de las opciones que estamos tratando mucho en mi institución se conoce como, en inglés, como Chimeric Antigen Receptor T-Cell o receptor de antígeno quimérico para células T. En resumen, es básicamente usar las células del paciente o las células de otro paciente para poder, en base a ingeniería, poder poner específicamente un target que pueda reconocer un receptor en el cáncer. Estas terapias parecen estar siendo muy efectivas, ayudando a ciertos pacientes que no han respondido a terapias tradicionales. En mi institución estamos usando terapias que hacen, cuyo target es el CD5, por ejemplo, o el CD70, son marcadores que expresan las células, pero también ahora estamos explorando combinaciones con inmunoterapias y otras drogas que básicamente van a mutaciones específicas del cáncer. En resumen, hay muchas opciones y me gustaría de pronto concluir la pregunta diciendo que es importante que los pacientes ingresen a ensayos clínicos, que entiendan que como es una enfermedad que por ahora lamentablemente no es curable, ensayo clínico es probablemente la mejor opción para ellos, sea en estadios tempranos o tardíos. Si esa opción existe, considerar altamente participar de sus estudios.